Organización de venezolanos en el exilio. Hay varios chavistas que están en contra de la constituyente, como la fiscal Luisa Ortega Díaz. Y entonces la MUD, después que llevó a la gente a firmar ese plebiscito el 16 de julio, donde la gente no leyó la tercera pregunta, donde le estaban dando un cheque en blanco a la MUD para hacer un gobierno de unión nacional, resulta que esa unión, ellos se refieren a ellos mismos, la MUD socialista, con el chavismo democrático. Ahora inventaron ese término, chavismo democrático. Chavismo democrático, eso no existe. El chavismo es un sistema, es una ideología donde quieren instaurar otra Cuba en Venezuela. Olvídense ustedes de eso. Porque es que es sencillo. Si ustedes analizan a Chávez, nosotros lo estuvimos haciendo cuando estuvo en vida, ya falleció. El tipo lo que hablaba era básicamente el análisis marxista, el choque, nombraba a Gramsci, que era que cuando lo que no puede terminar de nacer porque tiene que terminar de morir, un choque, y él hablaba de que tenía que haber ese conflicto. De hecho, para dar un ejemplo, Chávez creó una crisis, que fue la crisis allá en el 2002 con las petroleras, cuando él quitó lo que era la meritocracia en PDVSA e instauró una junta directiva totalmente política. Y ahí fue cuando la parte meritocrática, los gerentes de PDVSA se levantaron e hicieron aquellas huelgas, cuando se creó gente del petróleo, y eso desembocó en el 11 de abril prácticamente. Y Chávez lo reconoció. Chávez dijo, esa crisis él la provocó. Él mismo la provocó, porque él votó, cuando con el dicto aquel empezó a votar gente, eso lo hizo todo a propósito. Es decir, es una persona donde hablaba de hacer una revolución, decía pacífica pero armada, y hablaba pacífica porque él estaba hablando, era básicamente de secuestrar todos los poderes, incluyendo el electoral, para poder mantenerse en el poder mediante un fraude electoral continuado con apariencia democrática. Y no se olviden que el 15 de agosto del 2004, que siempre lo digo y lo repito para que la gente no se olvide, porque mucha gente, es más, eran niños cuando eso, ni se acuerdan ni saben, ese fraude, ese referéndum revocatorio, sí había revocado a Chávez, pero hubo el fraude electoral, el cual se demostró posteriormente por unos expertos, por medio de unas leyes estadísticas que estaban recién saliendo en el mundo, y se demostró estadísticamente que hubo fraude, pero no pasó nada. Entonces, ese es el chavismo democrático. No tiene nada democrático, tiene democrático puro el disfraz. Pero eso lo que busca es llevar a Venezuela al mar de la felicidad de Cuba, como dijo Chávez en el año 2001. Por eso que el chavismo no es democrático. Esos son términos que inventó la MUD para hacer una negociación, para hacer ese gobierno de unión nacional del cual hablaban en la pregunta número 3 del plebiscito. Ormex, Organización de venezolanos en el exilio.